llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Hola, hola amados, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga a todos. Qué alegría poder estar otro jueves más con ustedes, mi gente linda, mis amaditos hermanos, mi familia de MMR. Una gran bendición poder compartir con ustedes un jueves más este estudio tan hermoso de Pablo. Yo no sé, amados, pero yo he aprendido tanto, me he gozado tanto. Agradezco tanto al Señor por ver toda su misericordia, toda su misión, cómo es tan importante, mis amados, para Dios, para Jesús, que su evangelio corra, que su evangelio sea predicado. Él insistió, les encomendó a los discípulos y ellos lo hicieron, amados, entregaron sus propias vidas para llevar el evangelio. Y ese evangelio, gracias a Dios, pues al trascender, amados, a tantos corazones, a tantas generaciones desde hace más de 2000 años, hoy por hoy nosotros tenemos la bendición de poder recibir este evangelio, de conocer al Señor y de poder poder seguir el mandato, seguir predicando esta palabra tan maravillosa. Hemos venido aprendiendo, mis amados, cómo Jesús, después de que le encomendó precisamente a los discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, comenzando en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Recuerde que les habló a ellos que comenzaran primeramente en Israel. Jesús, de hecho, vino a Israel, se presentó en Israel y él comenzó su ministerio y enseñó. Pero como dice la palabra, mis amados, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En el curso que estoy dando de Conociendo al Maestro, hermanos, en esta parte 2 que estamos ya finalizando, hemos aprendido muchísimo y una de las cosas más impactantes, hermanos, es ver cómo los judíos rechazaron a Jesús, cómo no le creyeron, cómo rechazaron el evangelio. Pero también hemos visto a la luz de la palabra cómo estaba estipulado, amados, desde hace muchos años, desde el Antiguo Testamento, la promesa de que este evangelio, de que la palabra de Dios iba a trascender, amados, hasta los confines de la tierra. De cómo el Señor también, en uno de los pasajes leíamos, creo que es en Isaías, leíamos de cómo Dios había profetizado a través de uno de sus siervos, hablándole al pueblo, diciendo que un pueblo que no le conocía le iba a conocer y ese pueblo iba a ser suyo. Hablando también, amados, de nosotros los gentiles, los que no tenemos sangre judía o los que no éramos parte del pueblo judío, realmente hoy por hoy tenemos las promesas, tenemos la bendición. Que usted sea un cristiano, un hijo de Dios, un heredero de la bendición de Dios, amados, es para glorificar a Dios. Que usted tenga las promesas del Señor, que Dios te haya llamado su hijo y le haya entregado, hermanos, la bendición de la vida eterna. Lo vale todo. Todo lo vale, amados, y realmente por eso nos gozamos. En toda esta historia que hemos venido aprendiendo sobre la vida de Pablo, hemos podido aprender, amados, cómo realmente a través de persecuciones, de críticas, de señalamientos, de mentiras, de engaños, o sea, una serie de cosas que se presentaron en el camino que muchos judíos hicieron para perseguir a los cristianos, para perseguir a los discípulos. Fue tremendo lo que esta gente vivió. Pero resaltamos, hermanos, el hecho de que había gozo. O sea, ver a un Pablo y a un Pedro gozosos porque llevaron palo, gozosos porque realmente los criticaron, gozosos porque los encarcelaron. O sea, hermanos, es impresionante. Realmente cuando yo veo esas cosas, yo digo, no hemos hecho nada. Somos siervos re inútiles, ¿verdad? Porque realmente, amados, es impresionante ver la abnegación, la pasión con la que estos hombres y mujeres
llevaron el evangelio de Jesucristo, predicaron el evangelio y no callaban decir: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús resucitó, lo vimos con nuestros propios ojos. Pablo decía: a mí se me presentó, yo perseguía a la iglesia y ahora la defiendo, ahora oro por ella, peleo por ella, doy mi vida por ella. Es impresionante. Pablo, vemos en Pablo, hermanos, que fue esa persona, ese misionero que Dios estableció, que Dios llamó, pero también los apóstoles lo enviaron. Recuerden que hemos visto en el mapa cómo desde Jerusalén estaba la iglesia ahí, la primera iglesia, los primeros cristianos, que se les llamó cristianos, ¿verdad? La iglesia de Cristo, y cómo ellos decidieron enviarlo a Pablo, y por ende, amados, Pablo fue ese misionero, fue ese discípulo, el último, como dice él, el abortivo, ¿verdad? El último apóstol que fue enviado por los apóstoles para llevar el evangelio hasta Roma, hasta Italia llegó el evangelio, y por ende de ahí trascendió, amados, hasta llegar a España, y de España apareció el evangelio en toda nuestra Latinoamérica. Esto es muy maravilloso, esto es muy lindo, y vemos entonces todo lo que Pablo sucedió. Bueno, hoy vamos a seguir entonces, mis amados, viendo lo que sucedió en Éfeso, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos capítulo 19, hemos venido estudiando este pasaje, y en Hechos capítulo 19, en el versículo 21 en adelante, vamos a leer qué fue lo que sucedió. Bueno, Éfeso era una ciudad bastante idólatra, llena de problemas. Ya había pasado Pablo por ahí más de una vez y le había pasado muchas cosas, pero vimos entonces, amados, que muchos de los judíos buscaban la forma de matar a Pablo, ¿verdad? Y vimos en la clase, en el estudio pasado, cómo hicieron alboroto y cómo buscaron la forma de matarlo, de desaparecerlo, ¿verdad? Cómo odiaban ellos que Pablo hablara del evangelio. Bueno, y seguimos aquí en el verso 21 y dice: y pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Véase, hermanos, que Pablo, estando en Éfeso, él, a pesar de que había un complot en contra de él, que él sabía que lo perseguían, que querían matarlo, etcétera, etcétera, él estaba más pendiente de la obra de Dios que de su propia vida. Y entonces él estaba pensando en ir a Jerusalén para celebrar las fiestas que se aproximaban, como buen judío que era, y después lo iba a hacer después de pasar por Macedonia y Acaya. Y él dijo: después que haya estado allí, me va a ser necesario ir también a Roma. Nótese, amado, que los romanos, siendo bajo el imperio romano, siendo gente cruel, idólatra y toda la cosa, muchos romanos creyeron en el evangelio de Cristo. Vemos el caso de Cornelio, como Pedro, por ejemplo, Dios le habla a Pedro y le dice: Pedro, ve y predica la palabra, y lleva la palabra a Cornelio, ¿verdad? Que era un jefe, un gobernador, o era un capitán, me parece, de un ejército o de una de las legiones. Así se llamaba una agrupación de soldados del Imperio Romano. Era un hombre de alto puesto. Y este varón, pues simple y sencillamente dice que era piadoso. Dice que ayudaba a los judíos, que amaba a Dios y adoraba a Dios. Y entonces Dios le habla a Pedro. Pedro se dice: pero ¿cómo? Si esto es de judíos, ¿por qué voy a ir donde un gentil? Y es ahí donde el Señor le habla y le dice: no llames común a lo que yo ya he bendecido, ¿verdad? Vea qué apertura, vea qué cosa más linda lo que la palabra nos muestra. Entonces, amados, había muchos romanos cristianos, habían ya una iglesia reconocida a nivel internacional en un montón de lugares donde Pablo había visitado, donde la palabra había creído, muchos judíos habían creído, y ahí comienza a levantarse entonces una serie de iglesias. Dice el verso 22: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, que era Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo más en Asia. Nótese que aquí habla de Timoteo y habla de este hermano Erasto, que fue un hermano en Cristo también, que andaban con
Pablo haciendo la obra de Dios. Y es importante conocer esto, amados, porque Pablo luego escribe a Timoteo. Y por eso es que en el Nuevo Testamento usted y yo tenemos ahí dos libros, que es Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Dentro de todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias y a los consiervos y hermanos que viajaban con él y todo, de ahí se rescataron todas estas cosas, hermanos, todas estas cartas que hoy se les llaman epístolas también. Y hoy por hoy entonces tenemos el Nuevo Testamento, tenemos ahí la palabra que Dios puso en el corazón de Pablo para alentar, para levantar, para la revelación que Dios quería hablarle a la iglesia, la hizo a través de Pablo también en estas cartas. Entonces vean qué interesante cómo vamos viendo y cómo el libro de los Hechos describe todas las veces que en los viajes que tuvo Pablo y experiencias que él tuvo, aparece entonces muchos de estos personajes, hermanos, que luego él les escribe y los menciona también en sus cartas a los corintios o a los romanos, ¿verdad? O a los tesalonicenses, a los efesios, a los gálatas, que son todas las cartas que él escribió. Bueno, dice el verso 23, y en aquel tiempo hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Había un varón llamado Demetrio, hermanos, que era un artesano. Y este hombre dice que hacía templecillos, ¿verdad? Seguro hacía algún tipo de arte, pero eran los templecillos de la diosa Diana. Y es que, amados, Diana era una diosa muy, muy adorada y venerada en Éfeso. En Éfeso, este lugar era un lugar muy idólatra, pero la diosa Diana tenía grandes templos y era muy, muy venerada. Se habla, amados, que en los templos de la diosa Diana había muchas prostitutas, se hacía una serie de rituales, o sea, era una cosa, un paganismo y una perversión impresionante. Para que Pablo llegara a Éfeso a predicar el evangelio, hermanos, y vea que cuando usted lee la carta de los Efesios, cuando usted lee todos los capítulos de Efesios, usted se impresiona de ver las palabras reveladas de parte de Dios en el corazón de Pablo, para que Pablo les escribiera a los efesios para ayudar, para alentar, para motivar a los hermanos en Éfeso a sobrevivir ante todo. Vean que uno de los pasajes para nosotros hoy en día tan importante, que es por ejemplo, capítulo 6, versículo del 12 en adelante, que es la armadura espiritual, ¿verdad? Que todos hemos oído ese pasaje y hablamos y sabemos lo que es la armadura, ¿verdad? Cuando Pablo les dice, pónganse en el yelmo de la salvación, usen la palabra, que es la espada del espíritu, ¿verdad? El escudo, y empieza a hablar un montón de cosas, amados. Lo habla precisamente a los efesios. Era este lugar donde Pablo estuvo, donde hubo un alboroto, donde se presentaron una serie de cosas. Aquí es importante entender entonces esa reseña histórica, ¿verdad? Esta reseña histórica de lo que sucedió en Éfeso. Y este tipo de Demetrio dice que hacía mucho dinero, o sea, vea que no poca ganancia le daba a todos los artífices, o sea, seguramente tenían un negocio ahí. Dice el verso 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio le dijo, vea lo que hizo este varón, les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, o sea, todos los países que habían ahí, ha persuadido y ha apartado a muchas gentes, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo hablaba claramente de que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que teníamos ya un Dios y que no era necesario hacer obra de manos, ¿verdad? Y entonces este tipo de Demetrio comienza, vea lo que es el enemigo, comienza a carbonear, como decía mi abuelita, a otros por ahí para que estuvieran en contra de Pablo. Vamos a ir un momentito aquí para que ustedes vean este mapa que lo hemos venido estudiando. Y bueno, ahora que repasábamos sobre
todo el pueblo de Israel, que es esta zona de aquí, ¿verdad? De aquí fue donde Jesús estuvo, de aquí no salió Jesús, él enseñó a los discípulos, él predicó aquí, hizo muchos seguidores y encomendó a los discípulos llevar el evangelio aquí. Dijo en Samaria, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Cuando Pablo, recuerdan, iba camino aquí a Damasco, es cuando el Señor se le presenta, él iba a perseguir la iglesia, él se convierte a Cristo y de aquí entonces él comienza a hablar del evangelio, regresa a Jerusalén, conoce a los discípulos y de ahí es enviado como misionero a todos estos lugares. Toda su vida, el resto de su vida, después de que se convirtió, Pablo se encargó de llevar el evangelio. Por ejemplo, aquí está todo Asia, ¿lo ven? Todos estos lugares aquí en Asia, él estaba predicando y Éfeso está precisamente aquí, ¿verdad? Era una ciudad, o sea, todas estas eran grandes ciudades, porque aunque, como les digo, lo vemos en un mapa pequeñito, realmente, hermanos, estamos hablando de miles de kilómetros de extensión, ¿verdad? Y actualmente hay una serie de países, ¿verdad? Por aquí está, creo que Turquía, está Siria, por aquí está el Líbano, aquí está Egipto, por aquí están los árabes, Irán, Irak, un montón de países, ¿verdad? Y toda esta otra parte de aquí también está Grecia y aquí está Italia y bueno, el resto de Europa que está por ahí. Pablo entonces, amados, es el encargado de parte de los discípulos de llevar el evangelio a todos estos lugares y así es como comienza. Vea que aquí también en esta línea amarilla se ve donde él pasa a Creta y hace todo este viaje en la isla de Malta hasta llegar a Roma. Y esto lo vamos a ver más adelante porque es interesante ver cómo murió Pablo y qué fue lo que pasó cuando fue llevado a Roma, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero vemos entonces aquí, amados, que Pablo estuvo en todos estos lugares y se levantaron muchas iglesias. Por eso, amados, por ejemplo, la carta a los Efesios era la iglesia que estaba aquí en Éfeso. La carta a los Filipenses, por ejemplo, era aquí a las iglesias de las Filipos. Las cartas a las Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, que de hecho es donde Dios le revela a Pablo lo que es el arrebatamiento, son cartas que son enviadas aquí a Tesalónica, ¿verdad? El libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, son cartas enviadas a la iglesia que están aquí en Corinto, ¿se da cuenta? Y así consecutivamente, hermanos, podemos ver una serie de las cartas y de menciones que hace él en sus cartas, hablando de hermanos que estuvieron con él, quienes se apartaron. O sea, si tuviéramos que detallar más todo lo que escribió Pablo, hermanos, no terminaríamos ni en 3 años este estudio, ¿verdad? Pero hemos tratado solamente de rescatar un poco lo que es la vida de Pablo y por eso tan interesante. Y a ustedes, amados, que les gusta la palabra y que aprenden de la palabra, gloria a Dios, pues estos mapas son de gran importancia, ¿verdad? Cuando usted los tiene en su Biblia, usted va a poder entonces entenderlos, ¿verdad? Mucho más fácil. Entonces, todo esto son los lugares donde Pablo recorrió y por eso estamos leyendo lo que nos habla el libro de los Hechos, que es cuando más nos muestra, ¿verdad? Muchas de las vivencias que Pablo estuvo viviendo y llevando el evangelio. En el verso 27 dice entonces, y no solamente decía este tipo de Demetrio a los otros, hay peligro de que este negocio se nos deshaga, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y venga a ser destruida su majestad, la cual adora todo Asia y el mundo. Escuche cómo estaba el asunto, ¿verdad? Yo cuando veo esto me pongo a pensar, hermanos, y lo mencionaba en el curso de Conociendo al Maestro, o sea, si realmente el evangelio viene de los judíos, ¿cierto? Jesús era judío y predicó en su tierra y se registraron sus palabras y aún en el Antiguo Testamento, de donde viene el evangelio, que lo tienen los judíos, que es la Torá, se habla muy claro de todo lo que Dios estableció y cómo lo estableció. Yo sigo preguntando entonces, hermanos, ¿de dónde sacaron? ¿De qué parte de la Biblia sacaron que hay que adorar a María
la mamá de Jesús, que ella es intercesora a nosotros, y una serie de cosas que hoy en día se enseñan que son contrarias a la enseñanza de la palabra. No están en la Biblia, no son prácticas judías, y por lo tanto, hermanos, nos damos cuenta de las herejías tan grandes, ¿verdad? Las blasfemias tan grandes que se han enseñado y que se ha tergiversado la palabra, desviando la alabanza, la adoración que solo le pertenecen al Señor. Y vea que es así, hermanos, que aquí no era la excepción, ¿verdad? Vea que este hombre está hablando de que la gran diosa Diana, ¿verdad? Una mujer, o sea que esta obra de Satanás ha venido desde hace muchos años, mucho tiempo, ¿verdad? Muchas épocas atrás. Y recalca que esta diosa era muy adorada, la veían como la diosa máxima, ¿verdad? Y que la adoraba todo el mundo y Asia. Y dice el verso 28, y oyendo esto se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Vea lo que dicen, grande es Diana de los Efesios. Era la diosa de los Efesios. Y dice el verso 29, y toda la ciudad se llenó de confusión. O sea, empezaron a hacer un gran alboroto. Y arrebatando a Gallo y a Aristarco, que eran dos hermanos en la fe, macedonios, dice, compañeros de Pablo, a una se abalanzaron al teatro, ¿verdad? Vemos aquí que era como un lugar de reunión y agarraron, hermanos, a estos dos hermanos y se los llevaron. Dice el verso 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, o sea, Pablo no estaba con ellos, Pablo estaba en otro lugar, queriendo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Aquí nos damos cuenta que Pablo era un hombre intrépido, no le tenía miedo a nada. Hay que ir a pelear, vamos a poner la cara, ¿verdad? Vamos a seguir por causa de Cristo. Pablo era intrépido, hermano, no le importaba perder su vida por causa de Cristo, pero los hermanos no lo dejaron ir. Y dice, y también algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, o sea, cuando estaban en el teatro, unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría de ellos no sabían por qué se habían reunido. O sea, como vea qué gente más pelotera. Comenzaron a hacer un alboroto. Unos gritaban una cosa y otros gritaban la otra, ¿verdad? Como cuando hay algo que impacta a un pueblo y usted oye miles de versiones y usted dice, ¿cuál tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Me imagino que estaba pasando algo así. Y dice el verso 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, alguien por ahí que se llamaba Alejandro, y empujándole los judíos, entonces Alejandro, haciendo señal con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Dice, pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, escuche esto, y empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Eso era lo que gritaron, como por 2 horas. ¿Usted se imagina qué clase de gente más pelotera y qué clase de gente más obsesionada, verdad? O sea, no sé ni cómo llamarlo, alborotadora. Entonces, a lo que entendemos, amados, este hombre Alejandro quería como apaciguar el asunto, pero donde se dieron cuenta que era judío, se alborotaron peor y empezaron a gritar entonces, grande es Diana de los Efesios, y como por 2 horas estuvieron haciendo ese alboroto. Entonces el escribano, que era el secretario, ¿verdad?, de ese teatro de adoración a Diana, me imagino, donde se reunían, dice, cuando hubo apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es adoradora de la gran diosa Diana y de la imagen caída de Júpiter? Oiga lo que dice, la imagen caída de Júpiter, vea si era idólatra. Dice el verso 36, y ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente.
pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios, o sea, sin que estos hombres hubieran blasfemado, vea lo que dice, ni blasfemadores de nuestra diosa, porque realmente a estos hombres que agarraron, ¿verdad? Que se los llevaron ahí para hacer pelota, porque eran compañeros de Pablo, ellos en ningún momento estaban blasfemando ni enseñando cosas en contra de Diana, ellos solamente hablaban del evangelio. Y vea lo que dice entonces este secretario. Dice el verso 37, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de nuestra diosa. Entonces ahí menciona a Demetrio y dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se hacen y procónsules hay, acúsense unos a otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque estamos en peligro de ser acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa, escuche, por lo cual podamos dar razones de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Qué pasó entonces? Que Demetrio y el diablo quiso hacer alboroto, pero al final no lo lograron, porque siempre el Señor va a meter la mano en favor de sus hijos. Amén. Entonces, cuando Dios permite que pasemos por algo, hermanos, es porque tiene un propósito, y ese propósito es de bien, y ese propósito es de bendición. Y cuando Dios está en el asunto, siempre Él va a sacar la cara por nosotros. O sea, amados, los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Pues eso fue lo que pasó entonces en ese alboroto en Éfeso. Luego, amados, Pablo entonces viaja a Macedonia y a Grecia, como vimos ahora en el mapa. Y dice Hechos capítulo 20, versículo 1. Y después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y abrazándoles se despidió y partió para ir a Macedonia. Y habiendo recorrido aquellas regiones, después de exhortarles con abundancia de palabras, ponga atención, es que Pablo tenía buena parla, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Él sabía cómo hablar, cómo llegarle a la gente, cómo enseñarle, tenía ese don de comunicación, ¿verdad? Porque vea que dice que exhortaba con abundantes palabras, ¿verdad? Y les habló a los macedonios y entonces vino a Grecia. Y estuvo allí 3 meses. Nótese, amados, todo lo que duraba entre un viaje y otro, en la estadía, ¿verdad? O sea, se llevó toda su vida. Fueron años de años, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos entonces partículas de muchas de las cosas que pasaron, pero tal vez no lo sabemos todo. Tal vez algún día lo sepamos, ¿verdad? Qué lindo sería, ¿verdad? Sentarnos con Pablo y escuchar sus historias. Qué hermoso. Y dice entonces, hermanos, que estuvo allí 3 meses y cuando los judíos le pusieron acechanza, o sea, fue a Grecia y otra vez se levantaron los alborotos y Satanás, ¿verdad? Viendo a ver cómo destruía a Pablo. Estando él por navegar a Siria, decidió regresarse por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea y de los tesalonicenses Aristarco y Segundo y Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo. Vea qué nombres más chistosos para nosotros, pero eran hombres que eran de diferentes partes de los lugares donde él predicó la palabra, pero le acompañaban en sus viajes también, ¿verdad? Qué lindo lo que es la obra misionera, amado. Nosotros por eso nos llamamos Ministerio Misionero, porque pues MMR nació como una obra misionera, ¿verdad? Porque alguien sintió en su corazón venir a predicar la palabra y así sucedió, ¿verdad? Y esa persona fue mi papá. Dios lo usó, vino y se levantó este ministerio misionero. Mi papá era un pastor misionero y vea cómo la obra del Señor creció y pues por hoy estamos todavía aquí sirviéndole al Señor, ¿verdad? Bueno, dice el verso 5, y estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, que era una fiesta que celebran los judíos hasta el día de hoy, dice, navegamos de Filipos
y en 5 días vinimos a ellos a Troas, donde estuvimos 7 días. Pablo entonces viajaba, se quedaba, mandaba a los otros, vayan adelante, viajen por allá. Bueno, en todos los lugares donde iba, hermanos, las ofrendas, y eso lo puede ver usted en otras epístolas que escribió Pablo, las ofrendas que se recogían en las iglesias era para Pablo, para que Pablo pudiera viajar, pudiera comer, se comprara lo que necesitaba, ¿verdad? Por eso la palabra dice que el obrero es digno de su salario, porque es importante también, amados, saber que la obra de Dios camina por los corazones que aman la obra y que siembran con sus diezmos y con sus ofrendas. Es para esto, para que la obra de Dios camine, no para que nadie se enriquezca, no para tener templos forrados en oro, no, hermanos, realmente es para que la obra camine y el obrero es digno de su salario. Esto es algo muy lindo, hermanos. Nosotros en algún momento pues soñamos, los pastores soñamos con tener gente, hermanos, que pueda servir al Señor y tenerles nosotros un salario. Ocupamos gente que sirva al Señor y que esté a tiempo completo, porque a veces el trabajo es muy agotador para nosotros los pastores, pero de ahí apenas uno va como saliendo, pagando los locales y así. Pero yo sé que hay muchos pastores que desean también, hermanos, poder extender la obra de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros, pues aunque no podemos hacer mucho, somos un pueblo pequeñito, pero gloria a Dios, hermanos, por todos ustedes que siempre están sembrando, que están ayudando, porque sembrar en la mesa del amor, sembrar en la obra misionera es esto, es este evangelio. Eso lo hizo Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba con la samaritana? ¿Verdad? Que nos cuenta la palabra que él estaba ahí y dice que los discípulos andaban comprando comida. ¿De dónde agarraban dinero? De las ofrendas. La gente les ofrendaba y les daba para que Jesús pudiera llevar el evangelio a todo lugar. Pues lo mismo sucedía con Pablo. Pablo entonces, de las ofrendas que recogía, ¿verdad? Y cuando no, él decía, yo también trabajo, yo me gano mis platicas, ¿verdad? Para aportar, pero él entonces llevaba toda la palabra del Señor y llevaba misioneros para poder abarcar muchos lugares donde era necesario predicar esta palabra gloriosa del Señor. Bien, y ahora, amados, vamos a ver una de las historias más hermosas y más chistosas para algunos, pero me imagino que lo que vivió Pablo no fue tan chistoso. Se llevó el susto de su vida. Pero yo les voy a decir algo, mis amados. A veces tenemos uno que otro eutico en la iglesia. Uno que otro eutico que ojalá que no nos toque resucitarlo. O ojalá que sí, vamos a ver qué pasa. Pero a usted le va a gustar esta historia y vamos a ir conociendo quién era Pablo y qué pasó también en muchas de las experiencias que él vivió como esta. Vean lo que dice el verso 7 del capítulo 20 de Hechos. Dice, y el primer día de la semana, reuniéndose en los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba. Y habiendo de partir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Se reunieron los discípulos y habían ahí, seguro estaban reunidos en algún aposento. Y entonces, amados, Pablo se iba otro día. Tenía que viajar. Y en lugar de ir a dormir, él no perdía el tiempo, él de verdad que predicaba la palabra. Y dice que comenzó, hermanos, a hablar y se alargó hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Se da cuenta? Era en esas casas de antes había, y lo hemos visto tal vez en la película, ¿verdad? Tenían como una azotea, como de 2 pisos, algo así. Él estaba en un aposento alto, como de 2 pisos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una de las ventanas, cayó en un sueño profundo. Por eso les digo, chiquillos y chiquillas, que a veces tenemos más de un Eutico en la iglesia porque se nos duerme, ¿verdad? Gracias a Dios no estamos en un alto porque Dios guarde nos pase esto, ¿verdad? Como le pasó a Eutico. Vea lo que dice. Cayó en un sueño profundo y como Pablo predicaba largamente, o sea, Pablo era de cuerda, hermanos. El hermano Pablito, mire, no era jugando.
El hombre era de cuerda larga. Como Pablo predicaba largamente, se quedó dormido el chiquillo. Y cayó del tercer piso, amados, 3 pisos, imagínense. Cayó abajo y fue levantado muerto. Y ahí, claro, semejante bombazo, se imagina, del tercer piso, hermanos. Se durmió. ¿Y por qué se durmió? A causa de Pablo. Pablo estaba volándole bonito, hermanos. La cuerda la tenía bonita. Y el chiquillo se durmió. Entonces, amados, vea el susto de Pablo. Descendió Pablo y se derribó sobre él y abrazándolo dijo: no os turbéis, que su vida está en él. Yo me imagino que Pablo le oró a Dios con todas las fuerzas de su corazón: Señor, por favor, un milagro. Y Dios se glorificó, bendito Dios por ese milagro, amados, y exaltamos al Señor por ese milagro. Pero qué susto, ¿verdad? Por eso les digo que para algunos es una historia chistosa, pero para Pablo fue un gran susto, y para algunos, ¿verdad? Vemos la seriedad de lo que pasó porque murió el chico, estando en ese lugar terrible. Pero lo chistoso de esto, hermanos, es que conociendo a Pablo, nos damos cuenta que él estaba feliz, o sea, su pasión era hablar del Señor, que hasta el sueño se le iba. Qué lindo, ¿verdad? Y vean lo que dice. Y cuando subió otra vez, o sea, fue y oró por el chico y el chico resucitó. Subió otra vez al tercer piso, dice, y hubo partido el pan y comido, o sea, celebró la cena con ellos, y habló largamente hasta el alba. Aquí era la medianoche y se la tiró, hermanos, en vigilia toda la noche hasta que amaneció y así partió. O sea, aprovechó el tiempo, predicó la palabra y luego ya se alistó para irse a su siguiente misión. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿verdad? Y trajeron al joven vivo y fueron consolados no poco. O sea, fueron consolados, fueron bendecidos, vieron la gloria de Dios. Pablo partió y me imagino que ellos dijeron, contándole a todo el mundo, viera lo que pasó. Pablo estaba hablando y Eutico se quedó dormido y se cayó del tercer piso, pero fue resucitado, se levantó y vea, está vivo, no le pasó nada. Y Pablo se fue y nosotros nos gozamos y toda la noche escuchamos la palabra de Dios. Yo me imagino que seguro esos eran los comentarios que se daban. Y nosotros, dice, adelantándonos a tomar la nave, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, pues él así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Está hablando aquí probablemente muchos de sus compañeros o algunos de sus compañeros que se habían ido por otro lado y que iban entonces a Asón, a este lugar, para recoger a Pablo, ¿verdad? Y así seguir con su viaje. Qué interesante esta historia, ¿verdad, hermanos? Cómo de veras que aprendemos tanto y qué experiencias más lindas de verdad que tuvo Pablo. Y en el verso 14 dice, cuando se encontró con nosotros, dicen los compañeros, ¿verdad? En Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quíos y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Aunque no entendemos, hermanos, ni costra, dijo mi hermana, de los nombres y de los puertos y tal vez no estemos ni siquiera ubicados geográficamente, nos da a entender aquí todas las paradas, viajes que hacía Pablo para llevar el evangelio. Y hermanos, los que hemos viajado sabemos que esto es bien cansado. Por eso Pablo era un hombre solo, no tenía, la Biblia no habla que tuviera hijos o esposa, ¿verdad? Realmente era un hombre que se dedicó a la obra de Dios porque el trabajo era bastante cansado, bastante arduo. Y dice el verso 16, porque Pablo había determinado navegar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, pues se apresuraba para, si le fuese posible, estar en Jerusalén en el día del Pentecostés. Él quería estar en Jerusalén en el día de Pentecostés, pero tenía que
hacer varios viajes. Y entonces, amados, Pablo le habla ahora a los ancianos de Éfeso. ¿Ah? Vea que andaba por ahí, cogía un barco, iba al otro y regresaba, iba al otro y así caminaba, ¿verdad? Y ahora viene y viaja de nuevo a Éfeso, donde hubo el alboroto, donde Demetrio hizo el alboroto, todo el burumbum. Bueno, él regresa y vea lo que dice el verso 17. Y desde Mileto envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he conducido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor. Vea lo que habla Pablo aquí, amados, y esto es una de las cosas que a mí me impresionan realmente, porque no porque él los dijera, sino porque todos los que estaban ahí eran testigos de que realmente Pablo decía la verdad. Pablo dice, porque vea que él mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y le dijo, seguro en cierto lugar, venga, reunámonos. Y él les dice, sirviendo al Señor, desde el primer día que yo entré en Asia, le he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Porque el pobre Pablo no podía dormir en paz, porque diario habían judíos que querían matarlo. Y dice Pablo, y como nada que os fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, y a mí me ha resbalado, en palabras ticas, lo que digan, las acechanzas y las cosas. He llorado, he tenido humildad, he pasado muchas pruebas, pero no he dejado, eso es lo que está diciendo Pablo, de hablarle a los judíos. Número 2, de hablarle a los griegos sobre el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nótese, amados, que se vuelve a resaltar que la doctrina de Jesucristo es de arrepentimiento. Ese es el evangelio, esa es la sana doctrina, esa es la palabra. Es muy importante aprender todo en la Biblia, de escatología, y aprender historia, y aprender cultura, y aprender muchas cosas como eran los hebreos, y aprender los manuales de vida. Todo en la Biblia es importante, hermanos. Pero para poder obtener la salvación en Cristo Jesús, tiene que haber un arrepentimiento genuino en el corazón del ser humano. De ahí arranca todo lo demás. Y Pablo entonces rectifica y le dice a los ancianos, yo no he callado, yo he seguido hablando, le he hablado a los griegos y a los judíos de arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí ahora, ligado yo en espíritu, le dice él, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, Pablo dice, yo voy a ir a Jerusalén y no sé qué es lo que a mí me va a pasar allá. Entonces, ojo lo que dice aquí, verso 23. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo qué prisiones y tribulaciones me esperan. Chiquillos y chiquillas, esto es para, mire, voy a ponerme para que me vean. Esto es para pelar los ojos. Esto es para decir, excuse me. Pablo dice, voy a Jerusalén, yo no sé lo que me espera, pero sí tengo que decir que el Espíritu de Dios a mí me ha mostrado cuáles son y me ha dado testimonio cuáles son las prisiones y las tribulaciones que me esperan. Hoy, hermanos, vemos gente que solo quiere que el Espíritu Santo le hable de bendiciones. La gente solo quiere oír bendiciones. Nadie quiere pagar el precio. Chiquillos, nadie quiere pagar el precio de servirle a Dios, pero servirle a Dios es saber que vamos a pasar pruebas duras y tribulaciones. Pero todo vale la pena. Todo vale la pena, amados. Se lo dice una mamá que despidió a su hijo en un incendio,
porque esa fue la voluntad de Dios. Dios quería que yo pasara por ahí, era necesario que yo pasara esa tribulación, ese dolor en mi vida o como lo quieran llamar, porque Dios tenía propósito. Ese es Dios, amados. Pero son pocos los que quieren servirle a Dios, porque servirle a Dios implica pasar tribulaciones y pasar penalidades. Por eso la palabra del Señor dice, amados, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, ustedes van a pasar situaciones difíciles, necesidades, lo que sea. Son bienaventurados, eso dice la palabra. Pues Pablo estaba diciendo esto aquí y por eso vamos a seguir leyendo. Vea lo que dice. Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, no me importa lo que me vaya a pasar, es lo que está diciendo Pablo. No me importa si tengo que sufrir. Vean qué amor tenía por la obra de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida, ni la estimo, mi vida preciosa para mí mismo. No me importa, dice Pablo, con tal que acabe mi carrera, mi llamado, mi responsabilidad con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Chiquillos y chiquillas, me quito el sombrero porque realmente somos siervos inútiles. Pablo dijo, yo lo único que quiero es terminar mi vida agradando a Dios, terminando mi carrera, haciendo lo que Dios me mandó a hacer y no me importa lo que tenga que pasar. ¿Quiénes están en ese nivel? Yo no estoy en ese nivel. Me falta mucho, hermanos, para poder decir sí hasta el final, dándolo todo, no me importa que me maten, porque hermanos, hay que estar ahí. Hello, ¿están conmigo? Hay que estar ahí. Que le pongan un revólver, que le digan, niegue a Cristo, lo matamos, hay que estar ahí. Pues Pablo, amados, realmente, y por eso le digo que a mí me impacta este testimonio, esta vida de Pablo, hermanos, es impresionante lo que estos varones vivieron por causa del Evangelio. Y vea lo que sigue diciendo. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Pablo seguramente sentía en su corazón que iba a morir, que algo le esperaba en Jerusalén. Y entonces dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Pablo les dice, yo hoy delante de Dios he cumplido, les he hablado y les he dicho a todos. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. O sea, a mí no me va a caer ningún clavo porque yo delante de Dios vine y les hablé y cumplí. Y dice el verso 27, porque no he rehuido, he huido, yo no me he ido. Dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, en medio de todo, él cumplió delante de Dios lo que se le encomendó. Y dice el verso 28, y le dice a los ancianos de Éfeso, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Los ancianos o los obispos eran los pastores de la iglesia, los encargados de la iglesia. Pablo les dice, velen, cuiden el rebaño. Dice que el Espíritu Santo los ha puesto a ustedes como pastores para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él, Jesucristo, compró con su sangre. Pablo les está dando este consejo y dice el verso 29, porque yo sé esto, que después de mi partida, aquí Pablo profetizó, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y así fue, hermanos.
Después de que Pablo y los discípulos y los misioneros se fueron, en otras cartas se habla de que entraron gente que eran amigos de Pablo y se volvieron en contra y llegaron a botar el evangelio, ¿verdad? Y a traer confusión y a meter herejías y un montón de cosas a la iglesia, a las iglesias de Éfeso también. Por eso, amados, en las cartas que escribe Juan en el libro del Apocalipsis para las 7 iglesias ¿verdad? Las 7 iglesias que están en Asia, habla precisamente de todas estas, o de mucha gente que estuvo en estas iglesias, cómo el Señor exhorta por las cosas que se dieron. El evangelio llegó, pero el diablo no se ha quedado quedito. Hermanos, el diablo a lo largo de la historia ha venido viendo a ver cómo divide, cómo destruye, cómo mete confusión, cómo pone gente en contra de otros. Una cosa terrible. Por eso la iglesia en Cristo, amados, tiene que ser una iglesia de oración, una iglesia que ame a Dios, una iglesia comprometida con Dios. Esa es la obra del Señor. Y entonces Pablo les dice, verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres, hablándole de ellos, que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, le dice a los ancianos de Éfeso, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les dice, yo he orado por ustedes, yo siempre les he amonestado, siempre les mando cartas, siempre los estoy alertando, siempre les estoy hablando. Hermanos, esto se me suena familiar, porque a veces los pastores estamos en la misma. Les hablamos a la iglesia y ustedes lo saben, hermanos, les hablamos a la gente, les volvemos a decir, les volvemos a advertir, les volvemos y hay más de uno, hermanos, que va como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Para atrás, dijo mi abuelita. Qué triste, porque en el tiempo más difícil en el que vivimos es cuando más debemos de estar agarrados de la mano del Señor. Y es cuando la gente, lamentablemente, algunos, ¿verdad? Es cuando van para atrás como el cangrejo. Y hay que orar por ellos para que les resplandezca el evangelio a tiempo, hermanos, porque si no, van a lamentarse en la gran tribulación. Y dice el verso 32, entonces Pablo les dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué lindo, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Qué palabra más linda. Porque les dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Los pongo en las manos del Señor. Yo le pido a Dios que los tome. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y a la palabra de su gracia. Esa palabra de Dios. Es una gran bendición, una palabra de bendición muy linda. Dice, la cual es poderosa para sobreedificaros. Entonces, en palabras ticas le está diciendo, yo los encomiendo al Señor, que Dios los bendiga, que Dios los use, que esa palabra de Dios haga rema en su corazón, que los levante, que los purifique, que los ayude. Dice, es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hay una herencia para todos, hermanos, para todos los que hemos sido santificados a través de la sangre de Jesucristo. Y esas promesas, hermanos, son muchas, y todas son un regalo de Dios para nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Y dice el verso 33, y no he codiciado plata u oro o vestidura a nadie. Vea qué lindo es Pablo. Y tenía autoridad para decirlo. Yo no le he pedido nada a nadie para mí. Yo no ando buscando plata, yo no ando buscando oro, yo no le he pedido vestidura a nadie de mí. Como esos pastores por ahí que andan vendiendo el evangelio y que andan pidiendo, ¿verdad? Un día escuché por ahí a un pastor que le dijo a la congregación, hermanos, mi carro ya no tiene llantas, está muy gastada, necesito que le compren llantas y estoy muy cansado, necesito que me manden a vacaciones. O sea, por favor, ¿verdad? No puedo yo con esas cosas. Pablo está diciendo aquí, y este es el ejemplo, estos son los hombres de Dios, de aquí salió el evangelio, son los que establecieron las bases, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy predican otras cosas que no están en la palabra de Dios? Tremendo, ¿verdad? Pablo dice, antes vosotros sabéis, dice, que para lo que me ha sido necesario
y para los que están conmigo, estas manos me han servido. Chiquillos y chiquillas, como dijo el chavo, con estas manos, con estas mismas manos labré la tierra. Bueno, mi marido Winnie siempre vacila de eso, el pastor Winnie, por eso nos reímos todos, porque hace igualitico. Pero hermanos, vea lo que está diciendo Pablo. Yo para eso trabajo. Yo no dependo de ustedes, yo dependo de Dios. Y es que así tiene que ser, hermanos. Gloria a Dios porque el obrero es digno de su salario. Y Pablo recibió ofrendas y la gente lo bendecía mucho. Pero también él dejó claro, yo recibo, si me bendicen, yo lo recibo, pero no le ando pidiendo a nadie. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y dice, amados, verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los débiles. Vea qué lindo. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué principio más hermoso, mis amados. Cuando todos nosotros entendemos que es mejor dar que recibir, usted siempre va a estar bendiciendo, usted siempre está dando. Porque hermanos, así es, y con gozo. Qué lindo ayudar, qué lindo servir, qué lindo bendecir. ¿Sabe, hermanos? El otro día estaba hablando con una persona porque a mí me costó mucho aprender a recibir ofrenda para mí. Cuando alguien viene, hay hermanos que vienen y me dicen, pastora, esto es para usted. Pastora, queremos bendecirla. Y yo antes decía, uy no, qué vergüenza, uy no. Y un día alguien me dijo algo. Tienes que aprender a recibir lo que Dios te da para que no le robes la bendición a aquel que te da. Y les voy a contar algo que me pasó. Hace muchos años en otra iglesia, todavía yo no estaba pastoreando, estábamos en una iglesia, estábamos en un culto de oración y entonces dentro de todos los que estábamos orando, que éramos un grupito como de 15 personas, había una hermana que era la más necesitada, era la que toda la vida le estábamos llevando comida, siempre le estábamos ayudando, había que estar recogiendo ofrendas para ayudarle a pagar la casa y todo porque no tenía dinero a veces ni para los pasajes. Pues ese día, hermanos, fuimos al culto, yo estaba en el culto de oración y yo recuerdo que no tenía plata ni tenía pan para el desayuno de otro día. Entonces yo decía, uy, Señor, si yo pudiera comprar un bollito de pan y una cajita de leche, pues en ese tiempo, hermanos, con 500 colones, imagínense qué barato, podía yo comprar una cajita de leche y un bollito de pan para que mis hijos fueran a la escuela. Pues yo llegué al culto de oración y yo estaba en mi cuestión, ¿verdad? Y llorando, Señor, por favor, súpleme, mañana tengo que mandar a los chiquillos a la escuela, Señor, un bollito de pan y no tengo. Y yo le puedo pedir a fulano o al otro, pero no, yo no quiero pedir prestado. Yo estaba en mi situación orando. Pues en ese momento viene una hermana y dice, pastora, que yo ocupo, que oren por mí porque tengo que pagar el recibo de la luz y no tengo cómo pagarlo, dijo una hermana. Entonces la pastora llegó y me dijo, hermana Yerlin, vaya, ore por esa hermana. Y bueno, hermanos, yo agarré mi situación que nadie sabía y la puse por ahí y me fui a orar en favor de la hermana para que Dios le supliera y pagara el recibo de luz. Yo dije, bueno, lo de ella es más grave que lo mío, pero hey, voy a orar por ella. Yo fui y oré por ella. Pues resulta, mis hermanos, que cuando termina el culto, la hermana, que no era la de la luz, sino otra, una hermana que era la que más le costaba, la hermana que siempre le estábamos ayudando con la comida y con todo, ¿verdad? Porque era muy necesitada. Viene y me dice, hermana Yerlin, viera que en todo el rato de oración yo no tuve paz y el Señor me dijo que le diera esto y me dio 500 colones. Hermanos, yo me puse y yo le dije, ¿qué? No, jamás, ¿cómo se le ocurre, mujer? ¿Cómo me va? Si usted es la más necesitada, pero si usted, ¿cómo se le ocurre? Hermano, yo me puse que yo dije jamás. Y la hermana empezó a insistirme, casi llorando. Y yo en mi corazón sabía que los 500 colones me funcionaban para lo que yo ocupaba, el pan y la leche. Pero a la vez yo decía, jamás, si esta hermana necesita más que yo. Dios guarde, quizás es lo único que tiene y todo. Bueno, la cosa fue que yo me negué. Pero ya al final ella llegó y me dijo, hermana Yerlin, por favor, se lo suplico. Si Dios lo puso en mi corazón, no me quite esto. Por favor, recíbalo. Y bueno, hermanos, tanto me insistió y casi llorándome que yo terminé aceptándolo. Pero yo lo acepté, hermanos, con un sinsabor porque yo decía, no es posible. O sea, si esta hermana vive peor que yo, ¿qué me va a dar ella a mí?
¿verdad? Yo me sentía mal, pero yo los tomé y me vine para la casa. Eso fue un martes en la noche. El miércoles en la mañana, a eso de las 7:30, me llama por teléfono la hermana y me dice, hermana Yerlin, soy la fulana de tal. Era la que me había dado los 500 colones. Y entonces me dice, hermana, es que tengo que contarle algo. Vieras que la plata que yo le di a usted era para ir a trabajar hoy. Yo trabajo limpiando una casa, pero realmente de ahí, como era la plata de los pasajes y yo se la di, yo no pude ir a trabajar hoy. Cuando ella me dijo eso, hermano, yo le corté. De una vez le corté y le digo, ve, se lo dije, hermano, y lo peor es que yo ya gasté los 500 colones. Yo ya mandé a Israel a comprar el pan y la leche y ahora cómo se los devuelvo. Y yo le corté, no la dejé ni hablar. Y yo regañándola, pero ve, yo se lo dije a usted, hermana, ¿para qué? Y entonces ella me dice, hermana Yerlin, pero escúcheme. Me dice, hermana, yo quiero contarle un testimonio, déjeme hablar. Y yo, bueno, está bien, perdón, ¿verdad? Y entonces me dice, hermana Yerlin, yo quiero decirle que Dios puso en mi corazón darle a usted los 500 colones. Era todo lo que yo tenía, inclusive para ir a trabajar. Pero hoy no fui, me quedé en la casa, llamé a la señora y le dije que iba a ir hasta la tarde porque no podía ir a trabajar ahorita. Dice, porque no tenía el dinero. Dice, cuando me tocaron la puerta y me dice, hermana Yerlin, llegó a visitarme un tío que vivía en no sé qué, en la zona sur o no sé dónde, dice, que estaba, parece que se vino en la madrugada, ¿verdad? Para visitarme y cuando llegó me dijo, fulanita, vengo a visitarla y qué dicha que la encontré porque yo quería regalarle esto, dice, y me traía, aparte de comida y de cosas, le dio 5,000 colones. Y cuando ella me dijo eso, hermanos, ella se puso a llorar y me dijo estas palabras, hermana Yerlin, si usted no hubiera recibido lo que Dios había puesto en mi corazón, usted me hubiera robado la bendición que Dios tenía para mí. Chiquillos, me dio por la frente. Ahí me di cuenta que cuando Dios pone en nuestro corazón bendecir a alguien y lo hacemos con alegría, Dios siempre va a abrir los cielos en favor de nosotros. Pablo está diciendo esto aquí, más bienaventurado es dar. Es mejor dar que recibir. Gloria a Dios, yo recibí esa bendición, pero ella recibió más porque ella fue la que dio. ¿Se da cuenta, hermanos? Y por eso es una gran bendición, servirle a Dios, ofrendar, ayudar a las misiones, hermana misionera, ayudar al misionero, ayudar. Hermanos, qué lindo es poder dar. Y eso es lo que Pablo estaba motivando aquí. Y dice el verso 36, y habiendo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo le besaban, entristeciéndose sobre todo por las palabras que había dicho Pablo, de que ya no volverían seguramente a ver sus rostros, y le acompañaron hasta el barco. ¿Qué pasó después? No se pierda el otro estudio, amados. Va a estar muy bueno si el Señor lo permite. Y vamos entonces a ver ya los días finales de la vida de Pablo. ¿Qué pasó nuestro hermano Pablo? Y cómo esta palabra gloriosa del Señor llegó hasta nosotros. Mis amados, que Dios les bendiga. Gracias por haber estado conmigo en este jueves. Un abrazo para todos y fírmense adelante, que Cristo viene pronto. Muchas gracias.